Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Luis Guerra y hoy vamos a ver el taller de electromagnetismo para el tercer parcial de Descubriendo la Física. Vamos a partir desde donde dejamos en el taller anterior, donde explicamos qué era carga eléctrica, qué era corriente, por lo tanto qué era electricidad y cómo era que todo eso se generaba a partir de electrones, cómo era que consideramos las cargas positiva y negativa. ¿Listo? Aquí ya asumimos que sabemos todo eso, que tenemos claros todos esos conceptos y que entendemos cómo se genera la electricidad. ¿Listo? Para la clase, para el taller de hoy, ya debemos entender lo que es electricidad y lo asumimos como algo que ya existe y que tenemos todos los conceptos para explicar el por qué existe. ¿Listo? Si hay algún concepto que no entendamos acá, también me preguntan, por favor. ¿Listo? Entonces, esta es la gráfica del seno y coseno. Tenemos la gráfica del seno y coseno que se toma entre 1 y -1, ¿ok? Que tiene un periodo de pi medios. Sabemos un montón de cosas. Bueno, eso es lo que vemos en iniciando pues cálculo diferencial, también en una parte de álgebra y trigonometría, creo que se ve. ¿Y qué nos importa de acá para entender lo que es el electromagnetismo? Bueno, primero tenemos que entender que el electromagnetismo es una forma en la que por decirlo así, se expresan las ondas, y valga la redundancia, electromagnéticas. Bueno, la más conocida que nosotros tenemos es la luz, ¿ok? Cualquier tipo de luz. Cualquier tipo de luz que ustedes vean es una onda electromagnética, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es una onda? Vamos a explicar entonces qué es una onda. Aquí yo tengo la gráfica de una onda sinusoidal, la que está asociada al seno y al coseno. Bueno, pero eso nos deja claro que es una onda. Vamos a identificar mejor qué es una onda en esta parte. Todos pueden ver bien la imagen que hay ahí de esa gota cayendo ahí. Listo. Entonces, ahí donde la gota cae, pues aplica una fuerza, ¿ok? Y esa fuerza lo que hace es que va a perturbar el agua que estaba en calma y va a causar esas ondulaciones. Entonces esto es como si fuera la onda del seno y el coseno que vimos ahorita, ¿listo? Entonces podemos identificar, por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, en el mar, estuviéramos viendo las olas, donde la ola sube, a eso lo vamos a llamar cresta, y donde la ola baja, a eso lo vamos a llamar valle. ¿Listo? Entonces, a esta parte de acá, a esta de aquí arriba es la que llamamos cresta, y a esta de acá abajo es la que llamamos valle. ¿Listo? Ahora, vamos a explicar qué es la longitud de la onda. La longitud de la onda es la distancia que mide esta distancia de acá hasta acá. Ah, perdón, no, vamos a hacerlo con la roja. La longitud de la onda es todo lo que mide esto de aquí hasta acá. Desde esta punta de acá hasta esta de acá, o desde esta cresta hasta esta cresta de acá. ¿Listo? A eso lo llamo longitud de onda. Y vamos a implementar otro concepto que se llama frecuencia. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde está la imagen? Es esta. Miren, entonces aquí tengo esta onda empieza acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá. Entonces la longitud de onda va a ser esta distancia de aquí a acá entre estas dos crestas. ¿Algún problema para entender eso o lo tenemos todos claro? ¿Todo entendido de qué es la longitud de una onda? Listo, entonces vean. Esto es otra onda y esto es otra onda. ¿Qué pasa acá? Que las crestas de esta de acá abajo, las crestas de la de abajo, están más próximas una de la otra. ¿Listo? O sea, la longitud de onda es más pequeña en las de abajo. ¿Listo?
Esto lo vamos a relacionar con el concepto de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de repeticiones de las crestas cuando llegan a cierto punto, o qué tantas crestas pasan por un punto en una cantidad determinada de tiempo. Algo parecido a lo que veíamos ayer con el recorrido que hacían los electrones por un cable. Entonces, ¿qué tanta corriente podía pasar yo por un punto en cierta cantidad de tiempo? De eso era lo que hablábamos en el taller pasado. Y aquí pasa lo mismo entonces. Entonces ya tenemos dos conceptos muy importantes que son longitud de onda y frecuencia. Y aquí puede inferir dos cosas. ¿Qué pasa si yo aumento la longitud de onda? ¿Qué creen que pasa? Si esta longitud de onda de acá se vuelve más pequeña, ajá, exactamente. Como dice Catherine, la frecuencia va a bajar. Y si la longitud, bueno, entonces, miremoslo acá. Entonces esta, por eso nos dicen aquí, esta es una frecuencia baja. Miren que las crestas están muy alejadas. Y esta onda, donde la frecuencia es muy alta, las crestas están muy cerca. Entonces recuerden que a medida de que una aumenta, la otra disminuye siempre. Eso también sale mucho en preguntas sobre esto en el parcial. ¿Qué pasa con esa relación? Si las dos aumentan al tiempo, si las dos disminuyen al tiempo, si una aumenta y otra disminuye, le hacen esa misma pregunta y siempre entonces recuerden, a medida que una aumenta, la otra disminuye, ¿ok? Resulta que y ahora sí vamos a volver a la parte de ayer donde habíamos dejado de la electricidad, ya que sabemos cómo funciona una onda. En la época en la que teníamos ayer, que estábamos hablando de Alessandro Volta, que lo recuerdan, el que inventó la pila, que la batería era varias capas de metales unidos por un conductor, y que así era que se generaba una electricidad de 1.5 solamente. Recuerden que la energía química de una batería solamente puede ser de 1.5. Luego de esto vino la época del señor Michael Faraday. En 1791, si no estoy mal, nació el señor Michael Faraday en una familia de bajos recursos. Fue muy pobre al inicio, tenía muchos problemas para aprender y estar en la escuela. Tenía problemas para hablar, tenía problemas para el aprendizaje, un montón de cosas. Hay una anécdota que cuentan que una vez le hicieron una pregunta y él no era capaz de pronunciar bien la respuesta. Entonces la maestra le dio dinero al hermano de Faraday para que fuera a comprar una vara para castigarlo. Pues el castigo físico era muy común en ese tiempo, entonces el hermano fue, pero no fue a comprar la vara, sino que fue a llamar a la mamá, y la mamá fue por Michael Faraday a la escuela y se los llevó para la casa, y al parecer Faraday nunca volvió a tocar la escuela. Luego de eso empezó a trabajar en una imprenta, creo, como a los 13 años, y mientras trabajaba en la imprenta, se leía los libros en la noche, trabajaba en el día y por la noche leía los libros que imprimía y encontró unos libros que trataban sobre la electricidad. Hasta este momento la electricidad no era nada del otro mundo. Era una cosa muy impresionante que podía entretener a la gente, prender un bombillo, se usaba en trucos de magia, un montón de cosas, pero pues nada del otro mundo. Se puede decir que la iluminación era lo mejor en ese tiempo, pues a lo que contribuía la electricidad, pero ya teníamos antorchas, así que si no hubiera electricidad, eh, también podíamos iluminar las calles pues sin problemas. Pero más allá de usos prácticos, no existían. Faraday quedó muy fascinado con esto de todo lo que es el estudio de la electricidad y empezó a estudiar mucho sobre esto. Y un día un señor le regaló una entrada como para un espectáculo de magia, algo así, de un señor muy famoso, no recuerdo el nombre, qué pena.
Y él fue, y este señor era un científico muy importante, pero también era pues un actor muy importante para el entretenimiento de ese tiempo. Y trabajaba mucho con electricidad. Este señor creo que fue el que bueno, creo que estoy seguro, sí, estoy seguro que fue el que descubrió el calcio. Entonces búsquenlo como a ver quién fue el que descubrió el calcio, el elemento químico, y ahí ven la historia de este señor. Entonces, mientras Faraday estuvo allá, no estuvo pendiente del evento, sino que en realidad lo que hizo fue tomar notas y notas y notas de todo lo que el señor decía y todo lo que él mostraba con sus inventos y todo lo que funcionaba con la electricidad. Luego él le regaló este libro a este señor, al que hacía ¿cómo se llama? El espectáculo este. Y cuando este señor le salió mal un experimento, se accidentó y recordó a Faraday, y entonces lo llamó para que trabajara con él. Y le fue muy bien hasta que Faraday en realidad terminó trabajando con él todo el tiempo. Entonces ya tenía dónde leer más libros, dónde aprender más. Y lo más importante era que tenía un laboratorio donde practicar. Hicieron muchos descubrimientos hasta que llegó un momento donde un amigo de este señor, del dueño del laboratorio, les trajo una inquietud que tenía que ver con las brújulas. Que las brújulas, cuando se les acercaba las brújulas siempre señalaban el norte, ¿cierto? Sin importar hacia dónde uno las apuntara. Pero cuando estaban en presencia de la electricidad, se les perdía el rumbo. Entonces les dejó esa duda y Faraday quedó loco con ese problema, no lo podía solucionar, empezó a trabajar muchísimo en él y a leer más sobre electricidad y también sobre magnetismo. Entonces, recordemos que cuando estuvimos en el primer parcial, teníamos... Deme un segundo, por favor. Ay, qué pena. Ups, eso no pasó. Nadie lo vio, ¿cierto? Recordamos que cuando teníamos un imán, eso tenía carga más y eso tenía carga menos, ¿cierto? Y que esto generaba ciertos campos, que era algo como así, y así, y así, y así. ¿Recuerdan esto de cuando se trabaja con imanes? Que se generaba un campo que iba siempre de dónde a dónde, según lo que dijimos ayer. ¿Sí recuerdan? Jenny, ¿recuerda de dónde a dónde es que viaja la electricidad? ¿De qué polo a qué polo? De menos a más. De menos a más, listo. Muy bien. ¿Y viste esto en física? Pues para el primer parcial, ¿recuerdas cuando se trabajaba con imanes solamente? ¿O no hicieron el experimento donde se ponía, o vieron hay un video del profesor Guillermo Pineda donde ponen un poco de limaduras de hierro en una mesa y por debajo le ponen un vidrio y cuando lo mueven ven que las limaduras toman estas formas? ¿Vieron ese experimento o no? ¿No lo viste? ¿Alguien lo vio o nadie? Tampoco. Bueno, entonces vamos a ver varias imágenes, a ver. Me dicen si las imágenes se ven bien y si se ve grande. Ahí, bueno. Esperen, yo abro esto, por favor. Bueno, entonces miren, cuando trabajamos con imanes, esto era lo que pasaba cuando se tenía estas limaduras de hierro. Ay, ¿cuál imagen cogemos?
Esta de ahí la ven bien, suficientemente grande, o amplío la pantalla. Ok, me dicen hasta cuándo. Ahí. ¿Ya se ve mejor o todavía no? Listo. Bueno, entonces miren, eso es lo que se observaba cuando uno ponía limaduras de hierro en una superficie y las hacía interactuar con un imán. ¿Qué pasaba con Faraday cuando le propusieron este experimento? Faraday creyó que en realidad sucedía algo similar y empezó a trabajar en el problema, pero sin ningún resultado. Hasta que se le ocurrió hacer este experimento de acá, que es lo que conocemos como inducción electromagnética, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Como sospechaba que había una relación entre ambas cosas, entre la electricidad y el magnetismo, entonces, después de mucho experimentar, lo que hizo fue tomar un cable, someterlo a una corriente y acercarle un imán, que prácticamente era lo mismo que le habían propuesto en el experimento anterior, pero con la brújula, ¿cierto? Todos ven bien la imagen de acá. Bueno, listo. Entonces no necesita ampliarse, menos mal. A ver qué fue lo que hizo Faraday con esto. Entonces, miren, ¿qué descubrió? Que si él enrollaba esta bobina, a esto le vamos a llamar bobina, que no es otra cosa que un montón de alambre de cobre enrollado. De esta manera, ¿y qué hizo? Y introdujo este imán acá adentro. Entonces, mientras el imán estuviera ahí, no pasaba absolutamente nada. El problema era cuando hacía el doble movimiento. Cuando el imán entraba y salía de esto, entonces ahí sí se generaba una corriente eléctrica. Entonces, pudo establecer una relación entre la electricidad y el magnetismo. Desgraciadamente, los científicos de esa época no eran tan condescendientes con él y no aceptaban esto si no había una relación matemática. Y como Faraday no había tenido educación matemática, no podía hacerlo. Demostró que existía, era real porque los experimentos lo avalaban, pero mientras no hubiera una demostración matemática, eran como poco creíbles sus ideas y más se tomaban como cosas de magia y hasta se burlaban de él. ¿Listo? Pero esto fue el principio de la inducción electromagnética, por decirlo así. Y esto fue lo que abrió el camino para que personajes como Tesla, el mismo Einstein y un montón de físicos que trabajaron en óptica, en electromagnetismo, pudieran lograr lo que hicieron. ¿Han visto los celulares que ahora ya no hay necesidad de conectarlos, o los smartwatch que solamente se ponen sobre la base y se cargan solos? ¿O alguien tiene uno? ¿O no tiene ni idea de lo que les estoy hablando? Nadie, en serio. Pero si los conocen. Sí, yo también quisiera tener uno. Bueno, en realidad eso es gracias a esto. Y miren que no hace mucho que se está implementando. O sea, yo los conozco hace poquito relativamente, pero desde la época de Faraday ya existía la inducción electromagnética. Así como cuando Tesla prácticamente inventó el Wi-Fi que utilizamos hoy en día, estos fueron los primeros inicios de lo que es la inducción electromagnética hoy en día. Y cuando él descubrió que esto podría generar movimiento, que con la inducción electromagnética podía generar algún tipo de movimiento, ahí la electricidad empezó a tener sentido para la vida
de la humanidad como la conocemos, porque antes de esto, como les digo, no tenía un uso práctico. Lo que hizo en este momento fue descubrir el primer motor. Y todos los motores de ahí en adelante se basan en este principio. Entonces piensen en cualquier cosa, en los ventiladores, en el computador que tienen prendido, tiene que tener un ventilador por ahí, en los carros, aviones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas existen porque este señor le dio por hacer este experimento, aunque no fue valorado en el momento como tal. ¿Listo? Pero luego de esto, a ver, antes de esto, antes de que apareciera James Clerk Maxwell, ya tocaron la parte de Maxwell en las clases sobre electromagnetismo. ¿O todavía no saben quién es Maxwell? Sí, no. ¿Y por qué? Yo sí las toqué. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Ya te sabes todas las ecuaciones de Maxwell? De la energía, Las que son para que modificar así se creó la energía o la luz. la luz. La Bueno. luz es. Ajá. ¿Ya te la sabes? Un ¿O triste no. todavía no? Bueno, yo la verdad tampoco. Entonces, antes de que apareciera Maxwell, que fue quien le dio como el aporte matemático a todo el trabajo de Faraday, este señor estaba sufriendo ya depresión y también tenía una pérdida de memoria terrible. O sea, él empezó a escribir una carta y se le olvidaban las palabras literalmente. Pero justamente luego de todo eso fue que hizo este descubrimiento. O sea, ya había, bueno, ya había inventado también el generador eléctrico, el motor, o sea, había hecho un montón de cosas. Bueno, pero aunque había hecho todas esas cosas, ya yo creo que tenía como, creo que estaba por llegar a entre los 50 y los 60, pero no era lo máximo que iba a hacer Maxwell hasta ese momento, porque todavía faltaba el aporte más importante que Maxwell hizo a la física y a nuestras vidas, por decirlo así. Vamos a buscar por aquí. Bueno, ya vimos lo que era las ondas. Y vamos ahora a ver qué fue lo que Maxwell pensó. Perdón, lo que Faraday pensó. Cuando él estuvo experimentando con lo de las limaduras de hierro, él se imaginó que habían unas líneas invisibles que hacían que las limaduras de hierro se organizaran siempre, o sea, no importaba si cambiaban el imán, si cambiaban el tamaño de las limaduras, siempre las limaduras iban a quedar iban a tener esa organización. ¿Ok? A eso él lo llamó campo. Y esa es una de las palabras más importantes para la física de ahí en adelante. A eso lo llamó campo magnético. Y también al otro campo, al que interactuaba con la electricidad, lo llamó campo eléctrico. Entonces, cuando ya tenía todos sus problemas de depresión, estar muy frustrado porque ya, además de que se burlaban bastante de él por los experimentos y que no era capaz de respaldarlos matemáticamente, también pues el olvidar y la mente, que era lo que lo había hecho importante todo el tiempo, se le estaba perdiendo. Entonces ese señor estaba destrozado. Pero un día se le ocurrió que a lo mejor el campo eléctrico y el campo magnético no solamente estaban juntos, como ya le había demostrado, aunque matemáticamente no, pero en la práctica sí lo había demostrado, pero que además estaban atados a otra cosa. El problema es que no sabía qué era esa cosa y no lo podía explicar. Hasta que en algún momento, no se sabe en qué momento de brillante se le ocurrió que a lo mejor también reaccionaban con la luz. Porque él se imaginó esto, no tengo ni la menor idea, pero se le ocurrió. Y empezó a hacer muchos experimentos con rayos de luz, sometiéndolos
a campos eléctricos y magnéticos. ¿Listo? Con el tiempo llegó a la conclusión de que en realidad la luz era una composición tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético, como la de este dibujo. Entonces, miren, en azul tenemos el campo magnético y en rojo tenemos el campo eléctrico. Maxwell pensó que de esto era que estaban hechas las ondas de luz, pero tampoco podía demostrarlo. Hizo muchos experimentos, por ejemplo, ponía la luz a circular por un material mientras ese material estaba sometido a un campo eléctrico, pero no pasaban así cosas como que la luz se alterara ni nada, como que la longitud de, perdón, dice que la longitud de onda, no podían medir la longitud de onda en ese momento, como que la luz fuera más tenue, o sea, no había resultados con nada, con muchos elementos químicos trató a ver si había una relación ahí, pero nunca llegó a nada concreto, hasta que por allá recordó que cuando él estaba joven, pues estaba más joven, había trabajado moldeando vidrio, haciendo vidrio para lentes ópticos de los que se usaban en los telescopios y los lentes de la época. Pero cuando estuvo haciéndolo no tuvo muy buenos resultados, entonces dejó eso por ahí, pero había conservado una pieza de vidrio. Así que lo que hizo fue hacer pasar el rayo de luz a través de ese vidrio, pero cuando el vidrio estuviera sometido a un campo eléctrico. Y ahí empezó a notar que la luz sí producía cambios. Entonces, podía ver, ustedes conocen bueno, a ver, tienen gafas polarizadas. Bueno, no tienen smartwatch, pero deben haber tenido gafas polarizadas, ¿o no? Tampoco. Que es una gafa polarizada. Jenny, ¿qué son gafas polarizadas? Pero como que no tienes y no tienes ni idea. No sé, explícanos, Sí, mira, ilústranos. Daniela, de las que se ven bonito. Pero no, es que yo tampoco he tenido gafas polarizadas. No, mentira, sí, yo tengo unas polarizadas en este momento. Sí, las que se ven bonito, que te merman la luz, que se ponen azules con el sol, etcétera, etcétera. Esas mismas gafas. ¿Sí las conocen? Sí, con la luz del PC, esas mismas. Esas gafas hacen algo que se llama polarización y fue lo que Maxwell descubrió en este momento. Entonces, él descubrió que la onda de luz venía y cuando interactuaba con el vidrio, pues la onda de luz pasaba normal, común y corriente. Pero al momento que él sometía el pedazo de vidrio a un campo eléctrico, la luz pasaba de una forma diferente. Y eso es lo que hace la polarización. La luz del sol viene tal cual como la conocemos, pero las gafas lo que hacen es que se les pone un filtro, entonces toda esta longitud de onda, digamos que ya la luz no va a dejar que esta onda venga derecho. Perdón, la luz no, el lente de la gafa no va a dejar que esta onda pase derecho, sino que pase una sola porción de ella. O también se puede hacer que solamente pase una porción de la azul. A eso es a lo que conocemos con el proceso, como el fenómeno de polarización. Que la luz no pase tal como viene, sino que se reduzca o aumente en cierta manera. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en ingeniería de telecomunicaciones. Hay alguien de ingeniería de telecomunicaciones aquí, ¿cierto? De más. No hay una Jenny de ingeniería de telecomunicaciones. Sí, Todos son de ingeniería de telecomunicaciones menos Caterina. Miren que no, Daniela es de sistemas porque ella es de los nivelatorios. Sí ven que sí hay más gente de... ¡No! Ay, por Dios. Bueno. ¿De qué eres, Daniela? De industrial.
Ah, ok. Ah, bueno, eso sí no lo sabíamos. Yo creí que todos los que habíamos eran de ingeniería de sistemas. Ok, entonces miren, en ingeniería de telecomunicaciones, no solo ingeniería, sino cómo está funcionando cualquier aparato que ustedes tienen ahí, la voz que les está llegando, la imagen que les está llegando de esto, está llegando a través de ondas. ¿Qué son este tipo de ondas? Que son ondas electromagnéticas. ¿Cómo se hace eso? Pues hay unos procesos que se llaman codificación, decodificación, que lo que hacen es que toman una onda y la transforman primero en números y luego, entonces, eso quiere decir que la codifican y luego esa onda la pasan a otro aparato luego en sus casas que se llama decodificador. Entonces, la voz que yo estoy mandando en este momento pasa por el aparato, se vuelve números, viaja a través de cables como onda electromagnética, bueno, o por el aire, porque puede viajar por cualquier lado. Yo la puedo enviar o por un cable o por el aire, porque la onda electromagnética se puede propagar por el aire sin ningún problema. Llega a sus casas a otro aparato, ese aparato la decodifica y coge los números y los pasa a voz y ya ustedes escuchan mi melodiosa voz en sus casas. ¿Qué entendió ese proceso? Jenny ya lo sabía, ¿cierto? Dígame que no y verá. Ah, bueno. No, tenemos una infiltrada de sistemas. Ok. Entonces, retomando, ya sabemos entonces qué es lo que es la polarización, pero ¿cómo polarizamos una onda? Pues eso es fácil. Recuerden que cuando uno le enseñan la gráfica del seno y coseno, le enseñan que eso solamente se mueve entre 1 y -1. Ahí está toda la longitud, perdón, el tamaño de la onda, ¿cierto? No puede pasar de ahí. Este tipo de ondas nunca pasan entre 1 y -1. Entonces, ¿cómo polarizo yo algo? Pues la restringo. Yo puedo decir que viene solamente hasta por aquí, y hasta por aquí, y hasta por aquí, hasta por aquí, ¿cierto? Entonces, lo que le estoy cambiando, bueno, y también puedo hacer esto, que la frecuencia, que no sea tan amplia, o si necesito una frecuencia muy alta, pues las hago así. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo se polariza una onda, pero eso fue lo que Maxwell hizo, pero sigue habiendo otro problema. ¿Quién sabe cuál es el problema, aunque él haya demostrado esto? ¿Qué se les ocurre? Jenny, ¿tú qué dices? ¿Cuál era el problema? Aunque esto él había descubierto que en realidad la luz era afectada cuando se sometía a un campo eléctrico, o sea que algo en común había ahí. Corriente eléctrica. No, ya sabíamos No, que corriente eléctrica había. Corriente eléctrica era lo que le estábamos aplicando al vidrio para polarizar la onda. Pues no para polarizarla, yo no sé por qué se la aplicó y salió el efecto de polarización. Catherine, ¿qué dice? ¿Cuál era el principal problema de este experimento exitoso? La luz no tiene masa. A ver, Maxwell descubrió esto, que había en realidad una relación entre lo que era la electricidad y las ondas de luz. ¿Listo? Él descubrió que había una relación. O sea, lo que él pensaba, o bueno, al fin, después de que solo cuando la hizo pasar por ese pedazo de vidrio, porque ninguno de los otros experimentos le funcionó, solamente ahí descubrió que unas son cortas y otras largas, no, tampoco. Entonces, aunque el experimento funcionó, seguía existiendo un problema, no había fundamentación matemática para esto. Lo mismo que le había pasado cuando descubrió lo del motor, la inducción electromagnética. Funcionaba así, un gran inventor, sí, pero la parte matemática
no estaba. ¿Listo? Entonces, bueno, ya todos comprendieron cuál es el problema. Menos mal, Jenny, si era lo que tú pensabas o no. Era algo parecido a lo que les había dicho su profe. Sí, de que había que esperar que Maxwell pudiera organizar todo eso porque él tuvo los recursos económicos para aprender matemáticas. Que Ajá, lo exactamente. pudiera. Sí, Exacto. entonces, como dijo Jenny, muchas gracias, todo esto no se solucionó hasta que aparece en la historia el señor James Clerk Maxwell, que a diferencia de Faraday, sí creció en una familia de muchos recursos, fue a los mejores colegios, pues a los 20 años ya era uno de los mejores matemáticos que existían en ese entonces. Y a diferencia de los otros científicos de la época, él nunca consideró que el trabajo de Maxwell fuera tonto o que estuviera anticuado, como decían la mayoría. Entonces, Maxwell se interesó mucho en el trabajo de Faraday, él lo leyó todo, se lo estudió todo y empezó a formular, hacer una formulación matemática sobre todo lo que Faraday había hecho en sus experimentos. No recuerdo cómo se llama el libro, pero es uno de los libros por los cuales está sucediendo todo esto que sucede en este momento en la comunicación de ustedes y yo aquí. Precisamente. Y bueno, entonces, ¿cuándo se pudo formular estos conceptos matemáticos para esto? Es donde aprendimos a hacer exactamente esto que decíamos ahorita, hacer que las ondas fueran más grandes o más pequeñas o de una frecuencia corta, una frecuencia amplia. Listo. Gracias a Maxwell, por eso era el chiste que decía Jenny ahorita, ¿era? ¿Cierto? Que dicen que Maxwell propuso sus ecuaciones sobre el electromagnetismo y se hizo la luz. Ese era el chiste que decía Jenny, no. Ella lo contó Sí. mejor que yo. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en una onda electromagnética y esto es todo lo que puedo hacer gracias a esas ecuaciones de Maxwell. Jenny me dijo que no se las había aprendido, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces, ahora ya tenemos una relación directa entre la electricidad, el magnetismo y además la luz. Gracias a todo esto y a las ecuaciones de Maxwell y todo el apoyo, bueno, ese libro que escribió Maxwell se lo dedicó a Michael Faraday. Él fue muy teso, pues Maxwell también es uno de los grandes científicos de la historia, pero Michael Faraday fue el que le abrió las puertas a Maxwell, al mismísimo Einstein y a un montón de gente, Richard Dawkins, o sea, unos de las mentes más brillantes que han existido en la física. ¿Listo? Entonces, llegamos a la conclusión de que en realidad la luz es una onda electromagnética. Ya sabemos que es una onda electromagnética y ya tenemos las ecuaciones de Maxwell para manipularlas y todo eso. Bueno, entonces vamos a parar aquí un momento. Les voy a pasar el enlace para la asistencia y podemos tomar agua que yo estoy ya que la necesito. Ya les voy a compartir el link. Bueno, entonces vamos a continuar con la última parte del taller de hoy. Entonces volvemos a esta imagen. Ya con esta imagen no tenemos ningún problema. Ya sabemos qué pasa con la longitud de onda, qué pasa con la frecuencia. Gracias a las ecuaciones de Maxwell ya podemos modificar la amplitud de la onda, que llegue más rápido o no. Y ahora
miren esta otra foto acá. ¿Qué estás compartiendo? Ah, se supone. Deme un segundo, les comparto la pantalla entonces otra vez. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla ahí? ¿O todavía no Sí. se ve? ¿Sí No, se ve? sí se ve. Bueno, listo, ok, perfecto. Entonces, esto era lo que les decía. Que teníamos ya cómo hacer que la onda llegara más rápido o no. Ya tenemos interiorizado lo que es la longitud de onda, la frecuencia. Entonces, ahora vamos a analizar esta imagen. Es prácticamente la misma que ya habíamos visto. Miren, acá viene el campo magnético y acá el campo eléctrico, ya pues en una dirección opuesta a la que la vimos ahorita. Y aquí tenemos la longitud de onda que vamos a llamar lambda. Esta longitud de onda que tenemos aquí la vamos a llamar lambda. Y ya tenemos pues entonces ambos, ¿cierto? Campo eléctrico y campo magnético. Ahora, denme un segundo, yo busco la otra imagen que se me perdió. Y era esta. Entonces dice que si conocemos la velocidad de transmisión de una onda, o sea, ese lambda que vimos ahorita, y además conocemos la frecuencia, entonces conocemos ambas cosas, ¿cierto? Ya tenemos entonces este lambda de acá, es el mismo que nos piden, que es la longitud de onda, y la frecuencia es pues qué tan rápido va a llegar esta cresta o qué tan rápido pasan las crestas por un punto determinado. ¿Listo? Entonces nos dice que si nosotros conocemos eso, podemos calcular la longitud de onda a partir de esta ecuación. Vamos a despejar lambda de acá, entonces vamos a decir que lambda va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en metros sobre segundos por la frecuencia en hertz. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia en hertz? Es qué tantas veces pasa la cresta por un punto determinado en una cantidad de tiempo. ¿Listo? Algo idéntico a lo que veíamos con los electrones en el taller pasado. ¿Qué tanta carga eléctrica podía desplazar yo en una cantidad de tiempo? ¿Listo? Esto es lo que nos dice prácticamente las ecuaciones de Maxwell. Entonces, miren que aquí está. Si sabemos que una onda electromagnética tiene una frecuencia de 2000 Hz, su longitud de onda en el vacío puede calcularse como. Entonces va a ser exactamente eso. Ahora sí podemos responder la pregunta que nos generó tanta discordia en la clase pasada. No, bueno, no sé si hicimos la pregunta antes de que se acabara la grabación, ¿cierto? Pero entonces, ahora, si le sale una pregunta que tiene que relacionar Hertz con longitud de onda, ustedes simplemente van a aplicar esta ecuación y ya tienen la respuesta, ¿listo?